En la clase de hoy vamos a ver una aplicación del método sociológico de Durkheim a el fenómeno religioso, en su libro Las formas elementales de la vida religiosa. Es un libro bastante complejo y largo, así que solamente tomaremos algunos aspectos centrales para desarrollar su idea. Básicamente, lo que se pregunta a Durkheim es, ¿qué es la religión? ¿Sí? Parece una pregunta fácil, pero no lo es en absoluto. En el sentido de que hay que encontrar elementos en común entre todas las religiones de todo el mundo. Para eso va a considerar la religión, el primer punto, como hecho social, ¿sí? Parte del método sociológico. Es decir, que deriva de necesidades sociales, en este caso, de clasificación. Y para analizar y sacar elementos comunes en la religión, va a ir a la religión más simple, es decir, al totemismo. ¿Más simple de qué sentido? Simple en el sentido no de lejanía temporal, sino justamente en términos de simplicidad, o sea, la que sea más simple en términos de elementos constitutivos. Totemismo, esperen que relleno aquí, es una religión australiana, ¿sí? Basada en los tótems. Vamos a ir a ver el concepto de religión según Durkheim. Primero va a discutir con otras concepciones acerca de la religión. Primero con Morgan y segundo con Taylor. Morgan decía, por un lado Morgan y Taylor, ¿no? Dos antropólogos. Morgan decía que era, sí, básicamente que era algo irracional. La religión, vamos a poner la R, vamos a poner religión mejor, así queda mejor explicado. Como irracional. Por su parte, Taylor considera la religión como la creencia en seres espirituales, ¿sí? En seres que tienen un alma, en seres que están en un plano más allá de la existencia ordinaria. Para Durkheim, ambos están equivocados, tanto Morgan como Taylor. ¿Por qué? Durkheim va a contestar lo siguiente. Con respecto a Morgan, le va a decir, no puede ser que una sociedad o una institución social como la religión, con aquí la tilde, descanse en el error. Sí, es una necesidad social, por algo está y no es para nada irracional. Por otro lado, en cuanto a creencias en seres espirituales, Durkheim dice que el budismo, por ejemplo, no cae en esta definición, aunque sí es una religión. Es un símbolo de desigual, de diferencia. El budismo es una religión, pero no tiene un dios, no hay seres espirituales. A su vez, las religiones todas, incluido el totemismo, como la religión elemental, cumplen necesidades sociales, por ende no son irracionales. Todas descansan en la verdad, son todas igualmente válidas. Perdón, necesidades sociales. ¿Sí? Aquí tenemos una crítica a ambos autores, o sea, símbolo de diferente y hacia Morgan. Bien, ¿qué es lo que distingue a Durkheim? ¿Qué es lo que piensa el autor con respecto a la religión que lo distingue de los otros autores? Va a pensar en el siguiente plano. Lo que caracteriza a la religión es la separación entre lo sagrado
y lo profano. Eso es el común a todas las religiones. En el sentido de que hay determinadas cosas que son sagradas y deben mantenerse separadas o interdictas de lo profano, aquello que no es sagrado. O sea, independientemente de la existencia o no de un dios o de varios dioses. Asociado a esto van a estar los tabúes, o sea, aquello que no se puede hacer con respecto a lo sagrado, y también van a estar los mitos y los ritos. Esto es, las creencias y las prácticas respecto a estas creencias. A su vez, vamos a ir viendo aquí, tenemos en esta separación crucial que establece Durkheim, hay un elemento más a considerar. Y esto se lo permite ver el totemismo, de que en todas las religiones hay una comunidad moral, llamada, o puede ser llamada como iglesia, ¿sí? Institución que cohesiona. O sea, que genera un orden al interior de la religión en el seno social. ¿Sí? O sea, al contrario de la magia, en la magia no hay una iglesia. La relación del mago con las personas que lo van a visitar no es del tipo del tipo una iglesia, sino más bien de una relación de clientela con su mago. Es decir, esta iglesia es una comunidad moral. Es decir, que aglutina moralmente en una institución a los sujetos. Y es algo por fuera y externo a ellos. En suma, aquí tenemos varios elementos para definir y conceptualizar la religión según Durkheim. ¿Sí? Vamos a ver dos puntos. Vamos siguiendo cada elemento por separado. Primero, voy a decir que es un sistema. ¿Sí? De creencias y prácticas. De creencias y prácticas. Aquí tenemos entonces el plano de el mito y el rito. Ahora vamos a anotarlo. Respecto a lo sagrado o a las cosas sagradas. Y posee una iglesia. Es decir, que los individuos se reúnen en una comunidad moral. Que une a los individuos, podemos decir, a los sujetos, por dicho individuos, así lo pone Durkheim, en una comunidad moral llamada iglesia, ¿no? Aquí tenemos los diferentes elementos que fuimos recolectando en base a lo que él va leyendo en los informes sobre el totemismo. Siendo la religión más elemental, ve que cumple todos estos requisitos, o sea, extrae todos estos elementos sociales y son aplicables también a otras religiones como el budismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Sistema de creencias. Aquí tenemos creencias. Esto se refiere a, por ejemplo, los mitos que posee una religión. Las prácticas refiere a los ritos o rituales que posee todo sistema simbólico religioso. Lo sagrado. Esto es crucial. Dijimos que el punto fundamental es la separación entre lo sagrado de lo profano. Hay cosas que son clasificadas que deben estar por fuera de lo profano.
y que estos individuos se reúnen en una comunidad moral, ¿sí? O sea, se reúnen en una institución llamada iglesia y se aglutinan allí. Aquí tenemos otro elemento importante en la definición. Vemos cómo esta definición se compone de diferentes elementos que se van relacionando para llegar a la definición de religión como un hecho social, ¿sí? Hablamos de un sistema, creencias y prácticas asociadas respecto a lo sagrado, como algo interdicto, separado de lo profano, y que une a los individuos en una comunidad moral llamada iglesia.